Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre estoy encantado de estar aquí con ustedes compartiendo desde esta bendita señal de María Visión Luz Católica. El día de hoy en su programa Concilios tendremos un programa importante, un programa muy necesario para todos los laicos. Se trata del decreto sobre el apostolado de los seglares, de los laicos, y ahora vamos a ver el tema sobre la formación tan importante que deben tener los seglares para ejercer adecuadamente el apostolado. Un saludo muy afectuoso para nuestros amigos de Norte, Centro, Sudamérica y para todos los que nos ven en cualquier parte donde llega esta bendita señal de María Visión. Bienvenidos, iniciamos. Ya estoy aquí en su programa Concilios y quiero recordarles nuestras vías de comunicación. Tenemos, bueno, aquí tengo este aparato en donde puedo recibir sus mensajes inmediatamente por la cuenta de Twitter, @PHILOS, Filos 1403. Por Twitter podemos comunicarnos inmediatamente. Repito, es @P de Pedro, H, I, L, O, S, I latina, 1403. Por ese nos podemos comunicar inmediatamente y también por mi cuenta de Facebook, manuel.ocampo.ponce. Me pueden encontrar también ahí y si hacen digamos, una solicitud de amistad durante el programa, yo con mucho gusto les recibo la solicitud y pueden mandarme mensaje ya sea privado o donde pongo el anuncio de este programa para el día de hoy, que es por demás espléndido porque estamos hablando del apostolado de los seglares, de este decreto del Concilio Vaticano II, el último concilio ecuménico de los 21 concilios ecuménicos, es decir, de toda la Iglesia, que se ha celebrado en el siglo pasado, en los años 60 del siglo pasado. O sea que está muy reciente, aunque ya van alrededor de 50 años de este concilio. Y bueno, todavía hay cosas que hay que adaptar, otras cosas que son muy actuales y otras que llegaron a sus últimas consecuencias. En lo que se refiere al apostolado de los seglares, pues ya vamos viendo cómo el concilio deja muy claro que los seglares, el seglar tiene un papel fundamental en la evangelización y en la santificación de los hombres. Son tres cosas las que tiene el seglar que son de fundamental importancia dentro de la Iglesia Católica. Y estas son, pues principalmente, la evangelización y la santificación de los hombres recae en gran medida sobre los seglares. ¿Por qué sobre los seglares? Sobre los laicos. Porque son los que se encuentran en el mundo y más próximo tanto a los otros cristianos fieles como a los que no son fieles, a los que no están bautizados todavía, a los infieles. Recuérdense que los fieles somos todos los bautizados, empezando desde el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, los laicos, los religiosos, todos somos fieles, fieles católicos. Y dentro de los fieles están los seglares, y de estos seglares, bueno, el seglar tiene esta misión fundamental también de la evangelización y la santificación de los hombres. La otra, muy importante, es la cristianización del mundo, es decir, la reordenación o reestructuración cristiana del orden temporal, de todas las estructuras políticas, económicas, culturales, artísticas, administrativas, científicas, técnicas, todas estas en donde el seglar por su naturaleza se encuentra en el siglo, en el mundo y se encuentra trabajando activamente en las familias, ya sean las familias como amas de casa, ya sea como obrero o como profesionista o en algún oficio o en alguna profesión, pero todo el mundo tiene un papel fundamental en esta evangelización y por esto es importante que se restaure cristianamente el orden temporal. Esto no lo pueden hacer los presbíteros ni deben hacerlos porque ellos se dedican más bien a la administración de los sacramentos. Santifican al mundo, desde luego que lo santifican, pero desde otra perspectiva, desde otro punto que es diferente al de nosotros, al de los seglares.
Y bueno, la tercera es las obras de caridad y de misericordia. El seglar tiene que vivir la caridad, tiene que vivir la misericordia con en la palabra, ¿verdad? Enseñando lo que es la caridad y la misericordia, pero sobre todo con una integridad de vida que es muy importante para todos nosotros. Este programa va a estar dedicado entonces para lograr tan ambiciosos pues, retos u objetivos. Vamos a tener que pues, cumplir con una formación muy detallada y que realmente vemos que en la mayoría de los casos lamentablemente no se puede llevar a cabo. A 50 años del concilio podemos ver que ha habido muchos esfuerzos por esta formación necesaria para los seglares, pero por los abrojos, como diría la parábola del sembrador, porque estamos llenos de activismo, pues ya no nos formamos en el ámbito intelectual, en el ámbito espiritual tampoco nos formamos y en el ámbito práctico, o sea, no estamos teniendo una eficacia en la formación de los seglares, como que a veces estamos muy centrados en la formación de un sacerdote, por ejemplo, de un religioso, de una religiosa, y los seglares, pues a veces, en el mejor de los casos, se limita su formación a una catequesis infantil antes de hacer la primera comunión, y obviamente esto no es suficiente, puesto que aquí vamos a ver de viva voz del concilio cómo debe ser la formación de los seglares y lo comprometidos que debemos estar para que esta formación se lleve a cabo en toda su profundidad. Obviamente esta formación incluye dos cosas principales, una formación general y común que debe ser a todos los seglares, o sea, un mínimo común que todos debemos tener, y luego vienen las particularidades, que existen tantas particularidades como fieles, es decir, una por cada persona, porque cada uno va teniendo una vocación y una misión distinta que cumplir según su edad, según sus dones que tiene, sus talentos, sus capacidades, en fin, los roles que desempeña en la sociedad. Los jóvenes son importantísimos y los niños, porque esta formación debe empezar principalmente desde la edad infantil y esta corresponde principalmente a los padres de familia, seguida por los catequistas que realizan el trabajo de catequesis, estas personas que dedican su vida a la formación de los demás. Y es importante que vaya desde los niños esta formación. A veces vemos cómo los niños están tan mal educados. Hay cosas que deseducan o desforman o acaban con la formación de los niños. La primera es que sus padres no les hablen acerca de quién es Dios. Si los padres no tienen vida interior, sus padres de familia, sus papás, no tienen vida interior, no tienen oración y no están formados suficientemente para transmitir estos contenidos de la fe a sus hijos con la palabra y con el ejemplo, pues se pueden convertir en agentes de desevangelización, es decir, de ir exactamente en contra. Y eso lo podemos ver en diferentes niveles, ¿verdad? Desde la formación que se les da, el ejemplo, padres que se encuentran todo el tiempo discutiendo en frente de los niños, pues no presentan una integridad de vida frente a ellos. Hay que cuidarse mucho con los niños de no darles malos ejemplos, porque si el niño recibe por un lado que Dios y lo que es bueno y lo que es malo, y por otro lado ve que sus padres cometen esas fallas, el niño no tiene la capacidad todavía para saber por qué sí o por qué no, ni entrar en profundidades. Simplemente se encuentra dividido en su personalidad, en su estructura, y bueno, pues esto trae consecuencias muy graves en la evangelización. Si no se le habla a un niño correctamente de lo que es Dios y si no ve el ejemplo de sus padres de oración, de santidad de vida o de integridad de vida, de asistencia y participación en los sacramentos, y además si acude a los sacramentos y va jugando, va a misas en donde parece teatro para niños, la misa en lugar de un sacramento tan importante como es el sacramento y fundamental, como es el sacramento de la Eucaristía, entonces estos niños no se están formando, sino que el sacerdote está haciendo que la misa se convierta en una falta de respeto, que no le tome en cuenta los sacramentos. Y esto lo podemos constatar como si observamos las distintas familias que acuden a misa, veremos que niños de la misma edad, unos están atentos, recatados, silenciosos, en oración,
a lo mejor se distraen porque son chiquitos por momentos y si los grandes nos distraemos, pues con más razón un niño no se le puede exigir más allá de su edad, pero los vemos correctos dentro de lo que cabe de su edad. Y otros los vemos como si fuera un parque de diversiones, jugando, dando lata, además se ponen a llorar o a reír o a gritar, y sus padres, en lugar de enseñarlos y de sacarlos de la misa y explicarles que ahí no pueden hacer eso, pues los dejan correr por los pasillos, los dejan jugar, y luego los sacerdotes, si van a estas misas que ahora son para niños, lo cual, bueno, pues a lo mejor se pueden congregar más niños y puede ser una homilía un poquito más orientada, ¿verdad?, a lo que es pues la capacidad de los niños, pero otra cosa muy distinta es que se convierta en un circo, en un espectáculo, como si el sacerdote fuera, en lugar de un ministro que está administrando un sacramento, que está presidiendo un sacramento, y en donde realmente es un mediador, es un medio para que Cristo llegue a nosotros, pues se convierte como en el showman, o sea, como en el hombre espectáculo, y en lugar de que sea el centro la Eucaristía, pasa a ser el centro él, y el centro también la homilía, que a veces son homilías muy extensas y que entonces pues deforman tanto a los niños que se van a formar como seglares, y algunos a lo mejor recibirán la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa, y realmente así no se puede. Entonces necesitamos una gran conciencia tanto de los religiosos, como tanto de los sacerdotes, de los padres de familia, de los religiosos, de las instituciones educativas para la formación de estos niños, y luego de los jóvenes, que también hay que tener mucho cuidado porque los jóvenes prometen y ya en la juventud empiezan a descubrir los dones que Dios les dio para poderlos poner al servicio de la Iglesia en un apostolado activo, vivo, y además buscando una integridad de vida que es difícil en la juventud y también desde luego en todas las etapas de la vida, pero más difícil cuando la persona apenas está conformando su personalidad, su carácter. Por eso es que es fundamental que tengamos mucho cuidado con los jóvenes, y después, desde luego, en la edad adulta, en la edad madura y en todas las etapas de la vida, en la edad que decimos en la Iglesia Católica de plenitud de la vida, que ahora le dicen tercera edad, pero en realidad en términos católicos es la época de plenitud, donde la persona ya está hecha, donde está conformada, pues es donde tiene que realizar también un apostolado en función de tan hermosos dones que ha recibido del mismo Dios. Pero vamos a ir abundando sobre este tema con un material que tenemos con las palabras textuales del concilio, para que usted, que no es cuestión de que yo aumente ni de que yo diga cosas que van fuera de lo que dice el documento oficial de la Iglesia Católica, este decreto sobre el apostolado de los seglares. Vamos a este material. El capítulo 6 del decreto sobre el apostolado de los seglares, Apostolicam Actuositatem, del Concilio Vaticano II, está dedicado a la formación para el apostolado, y a partir del número 28 afirma textualmente que el apostolado solamente puede conseguir su plena eficacia con una formación multiforme y completa. La exigen no solo el continuo progreso espiritual y doctrinal del mismo seglar, sino también las diversas circunstancias, personas y deberes a los que tiene que acomodar su actividad. Esta formación para el apostolado debe apoyarse en los fundamentos que este Santo Concilio ha asentado y declarado con otros documentos. Además, la formación común a todos los cristianos, no pocas formas de apostolado requieren, por la variedad de personas y de ambientes, una formación específica y peculiar. Como los seglares participan a su modo de la misión de la Iglesia, su formación apostólica recibe una característica especial por la misma índole secular y propia del laicado y por el carácter de su espiritualidad. La formación para el apostolado supone una completa formación humana, acomodada al carácter y cualidades de cada uno. Porque el seglar, conociendo bien el mundo contemporáneo,
Debe ser miembro bien adaptado a la sociedad y a la cultura de su tiempo. Aprenda ante todo el seglar a cumplir la misión de Cristo y de la Iglesia, viviendo de la fe en el misterio divino de la creación y de la redención, movido por el Espíritu Santo, que vivifica al pueblo de Dios e impulsa a todos los hombres a amar a Dios Padre, al mundo y a los hombres en él. Esta formación debe considerarse como fundamento y condición de todo apostolado fecundo. Además de la formación espiritual, requiérese una sólida preparación doctrinal teológica, moral, filosófica, según la diversidad de edad, condición y talento. No se descuide en modo alguno la importancia de la cultura general unida a la formación práctica y técnica. Para cultivar las buenas relaciones humanas, es necesario que se fomenten los auténticos valores humanos, sobre todo el arte de la convivencia y de la colaboración fraterna, así como también del cultivo del diálogo. Y como la formación para el apostolado no puede consistir solamente en la instrucción teórica, aprendan poco y con prudencia desde el comienzo de su formación a verlo, a juzgarlo y a hacerlo todo a la luz de la fe, a formarse y perfeccionarse a sí mismos por la acción con los demás y a entrar así en el servicio activo de la Iglesia. Esta formación, que hay que perfeccionar constantemente a causa de la madurez creciente de la persona humana y de la evolución de los problemas, exige un conocimiento cada vez más profundo y una acción cada vez más adecuada. Al cumplir todas estas exigencias de la formación, hay que tener siempre muy presentes la unidad y la integridad de la persona humana, de forma que su armonioso equilibrio quede a salvo y sea creciente. De esta manera, el seglar se incorpora profunda y ardorosamente a la realidad misma del orden temporal y acepta participar con eficacia en los asuntos de esta esfera, y al mismo tiempo como miembro vivo y testigo de la Iglesia, hace ésta presente y actuante en el seno de las realidades temporales. La formación para el apostolado debe comenzar desde la primera educación de los niños. De modo especial, iníciese a los adolescentes y a los jóvenes en el apostolado e imbúyaseles de esta vida, de acuerdo con las exigencias que plantean las nuevas tareas recibidas. Es evidente, pues, que los educadores cristianos están obligados también a formar a sus discípulos para el apostolado. A los padres corresponde el preparar en el seno de la familia hacia todos los hombres, el enseñarles gradualmente, sobre todo con el ejemplo, a preocuparse por las necesidades del prójimo, sean pues como iniciación al apostolado. Hay que educar a los niños para que, superando los límites de la propia familia, abran su espíritu a las comunidades tanto eclesiásticas como temporales. Incorpóreseles a la comunidad local de la parroquia, de tal forma que en ella adquieran conciencia de que son miembros vivos y activos del pueblo de Dios. Los sacerdotes en la catequesis y en el ministerio de la palabra, en la dirección de las almas y en los demás ministerios pastorales, tengan presente la formación para el apostolado. Es deber también de las escuelas, de los colegios y de las restantes instituciones católicas dedicadas a la educación, el fomentar en los jóvenes el sentido católico y la acción apostólica. Si falta esta formación porque los jóvenes no asisten a dichas escuelas o por otra causa, son los padres, los pastores de almas y las asociaciones apostólicas los que con mayor razón han de procurarla. Los maestros y los educadores, que por vocación y oficio ejercen una excelente forma de apostolado seglar, han de estar bien penetrados de la doctrina y de la pedagogía necesaria para poder comunicar eficazmente esta formación. Los grupos y asociaciones seglares, cuyo fin es el apostolado u otros fines sobrenaturales, deben fomentar cuidadosa y asiduamente, según su finalidad y carácter, la formación para el apostolado.
Son ellos muchas veces el camino ordinario de la necesaria formación para el apostolado. En ellos se le da la formación doctrinal, espiritual y práctica. Sus miembros, reunidos en pequeños grupos, con los compañeros o amigos, examinan los métodos y los resultados de su acción apostólica y confrontan con el Evangelio su método de vida diaria. Esta formación debe organizarse de manera que tenga en cuenta todo el apostolado seglar, el cual ha de realizarse no solo en el interior de los grupos de asociaciones, sino también en todas las circunstancias y por toda la vida, sobre todo en la profesional y social. Más aún, cada uno debe prepararse diligentemente para el apostolado, obligación que es más urgente en la edad adulta, porque con el paso de los años, el alma se abre mejor y así puede cada uno descubrir con mayor exactitud los talentos con que Dios ha enriquecido su alma y ejercer con mayor eficacia los carismas que el Espíritu Santo le dio para bien de sus hermanos. Gerardo Segovia, a Evelyn, a Patricia Ávila. Está un poco lento aquí la señal para recibir rápido sus mensajes, pero vamos a ir viendo poco a poco si se puede restablecer más rápido. Bueno, ya escucharon ustedes y bueno, aquí tenemos que reconocer cuáles son nuestras áreas de oportunidad, como dicen ahora, o nuestras ventajas y nuestras desventajas. Que en qué estamos bien y en qué estamos mal. Bueno, estamos bien porque realmente este documento tiene una gran riqueza de enseñanza y es una exhortación a la formación tan especializada que debemos tener todos los seglares y bueno, en su momento hablamos también de los sacerdotes, de la jerarquía y de los religiosos, pero todos en la iglesia debemos tener una formación bueno, verdaderamente eficaz, es decir, que sea tan detallada, tan profesional, metodológicamente, tan profunda en el sentido teológico, filosófico, en el sentido moral, no nada más en el sentido teórico, sino también en lo práctico, que bueno, vamos a ver cuáles son los medios de formación que tenemos en la actualidad para esto. Y dentro de los medios, ya lo dice el documento, y ahora coincidimos que seguimos más o menos igual, es que encontramos congresos, simposios, encontramos coloquios, encontramos retiros, encontramos también instituciones de la Iglesia Católica o dirigidas por gente muy allegada a la Iglesia Católica como órdenes religiosas, en fin, eso es una gran ventaja. Pero luego, ¿cuál es la desventaja? Bueno, la desventaja es que desafortunadamente, y no nos podemos cegar a que estas instituciones no están cumpliendo con el cometido de enseñar lo que la Iglesia tiene como documentos oficiales y como doctrina oficial, es decir, lo que el magisterio de la Iglesia Católica va proponiendo como verdadero. Nos encontramos con clases de Sagrada Escritura, institutos bíblicos, en donde como a manera de protestantes vamos leyendo la Biblia y vamos viendo los avances a la mejor en la cuestión lingüística, en la cuestión arqueológica, en la cuestión social o sociológica, que también es importante y lo vamos a ver, en todo, pero menos lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica. Y entonces todas estas instituciones, en lugar de formar a los seglares, pues van deformando. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos, no se vaya. Estamos aquí de regreso en su programa Concilios y bueno, reflexionando sobre la formación de los seglares, cómo debe ser la formación de los seglares. Ya vemos que el apostolado exige para que sea eficaz, eficaz quiere decir para que tenga plenitud de ser y logre realmente la evangelización, la santificación de los hombres, la reestructuración cristiana del orden temporal. ¿Qué
¿Qué quiere decir la reestructuración cristiana del orden temporal? Que todas las estructuras, que todo el universo, desde los minerales, los vegetales, los animales y todas las estructuras creadas por el hombre, vayan encaminadas hacia Dios. O sea, encaminar y llevar a su plenitud todo lo que está creado. Entonces, es una misión importante porque a veces vemos que hay grandes carencias en la formación, o a veces también vemos que los sacerdotes tratan de suplir esa carencia y entonces van y entran a ámbitos que no les corresponden, ámbitos que son propios de los seglares, porque el sacerdote debe dedicarse principalmente a los sacramentos, a dispensar los sacramentos, administrar los sacramentos, y no tanto a estar metido en la cuestión, por ejemplo, económica, la cuestión política, lo cual no quiere decir que no sepan política, que no sepan economía o que no tengan que tener una formación como ciudadanos, porque además no vamos a decir que los otros somos, el seglar es ciudadano y el sacerdote no. No, desde luego que tiene que participar como ciudadano, tiene que conocer la situación política, la situación económica, la cultura y todo, pero es más propio del seglar llevar a su plenitud estas estructuras que son del mundo. Vamos a avanzar un poco más en este documento para que vayamos reflexionando y sobre todo completando esta idea de cuántas carencias tenemos en la formación, no solo de los sacerdotes, como ya lo vimos en su momento, cuando tratábamos el documento de los sacerdotes, sino también en los seglares. Hay una gran carencia, hay una multitud de oferta, una gran cantidad de oferta, y en la que podemos nosotros acudir, pero no toda es digna de llamarse católica. Desafortunadamente, con muchas buenas intenciones y con la mejor de las intenciones, muchas de estas instituciones vemos con tristeza que van promoviendo cosas que son incluso contrarias a la doctrina del magisterio de la Iglesia Católica. Pero vamos a adelantar un poco más con este material que tenemos preparado con mucho cariño para usted. El decreto sobre el apostolado de los seglares del Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, en su número 31, afirma textualmente que las diversas formas de apostolado requieren también formación proporcionada. Inciso A. Con relación al apostolado de la evangelización y santificación de los hombres, los seglares han de formarse especialmente para entablar diálogo con los demás, creyentes o no creyentes, a fin de manifestar a todos el mensaje de Cristo. Mas como en nuestro tiempo se difunde ampliamente y por todas partes, incluso entre los católicos, el materialismo, bajo formas diversas, los seglares no solo deben aprender con suma diligencia la doctrina católica, sobre todo en aquellos puntos hoy día controvertidos, sino que deben dar, además, testimonio de vida evangélica frente a toda forma de materialismo. Inciso B. En cuanto a la restauración cristiana del orden temporal, instrúyase a los seglares sobre el verdadero sentido y valor de los bienes materiales, tanto en sí mismos como en el referente a todos los fines de la persona humana. Ejercítense en el recto uso de las cosas y en la organización de las instituciones, atendiendo siempre al bien común, según los principios de la doctrina moral y social de la Iglesia. Aprendan los seglares principalmente los principios y conclusiones de esta doctrina, de forma que queden capacitados para ayudar por su parte al progreso de la doctrina y para aplicarla como es debido a cada situación particular. Inciso C. Como las obras de caridad y de misericordia ofrecen un testimonio excelente de la vida cristiana, la formación apostólica debe llevar también a la práctica de tales obras para que los cristianos aprendan desde niños a compadecerse de los hermanos y a ayudarles generosamente cuando lo necesitan. Los seglares dedicados al apostolado
disponen ya de muchos medios: reuniones, congresos, retiros, ejercicios espirituales, asambleas frecuentes, conferencias, libros, comentarios, para lograr un conocimiento más profundo de la Sagrada Escritura y de la doctrina católica, para alimentar su vida espiritual y para conocer las condiciones del mundo y encontrar y cultivar los métodos más adecuados. Estos medios de formación tienen en cuenta el carácter de las diversas formas de apostolado en los ambientes en que éste se desarrolla. Con tal fin, se han exigido también centros o institutos superiores que han dado ya excelentes frutos. El Sagrado Concilio se congratula de las obras que ya en este campo existen en algunos países y desea que se establezcan en otros territorios en los que su necesidad se haga sentir. Créense, además, centros de documentación y estudio, no solo teológicos, sino también antropológicos, psicológicos, sociológicos y metodológicos, para fomentar cada día más las cualidades intelectuales de los seglares, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, en todos los campos del apostolado. Por último, el decreto para el apostolado de los seglares concluye con una exhortación que dice textualmente que el Santo Concilio ruega por tanto encarecidamente en el Señor a todos los seglares que respondan de grado, con generosidad y corazón dispuestos a la voz de Cristo, que en esta hora los invita con mayor insistencia y a los impulsos del Espíritu Santo. Sientan los jóvenes que esta llamada va dirigida a ellos de manera especialísima, recíbanla con entusiasmo y magnitud. El propio Señor, el que invita de nuevo a todos los seglares, por medio de este Santo Concilio, a que se le unan cada día más íntimamente y a que, haciendo propios sus deseos, se asocien a su misión salvadora. Es el propio Cristo el que de nuevo los envía a todas las ciudades y lugares a donde Él ha de ir, para que con las diversas formas y maneras del único apostolado de la Iglesia, se le ofrezcan los seglares como cooperadores siempre preparados para las nuevas necesidades de los tiempos, abundando sinceramente en la obra del Señor y sabiendo que su trabajo no es vano delante de Él. Todas y cada una de las cosas incluidas en este decreto han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio. Y nos, en virtud de la potestad apostólica confiada a nos por Cristo, todo ello, juntamente con los venerables padres, lo aprobamos en el Espíritu Santo, decretamos y establecemos y ordenamos que sea promulgado para gloria de Dios todo lo sancionado conciliarmente. Roma, en San Pedro, 18 de noviembre de 1965. Yo, Paulo, obispo de la Iglesia Católica. Como siempre, termina con una exhortación a los cristianos para que atendamos a la solicitud de este documento. Pero bueno, hay que ver que aquí vienen palabras importantes que tenemos que analizar, que profundizar. Habló de una doctrina social cristiana que es muy poco conocida por los mismos católicos, a veces incluso por los presbíteros, por los diáconos. No conocemos la doctrina social cristiana, desde luego los seglares tampoco, y entonces esta doctrina social cristiana nos da las pautas de cómo debe ser la organización de la sociedad para alcanzar otra cosa que es muy importante, que es el bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común es una palabra que encierra muchísimas cosas. El bien común no es fácil de alcanzar porque lo que Dios nos pide, bueno, el verdadero bien común de toda la humanidad, así en sentido sobrenatural, es Dios. ¿Por qué? Y no solo de la humanidad, sino de toda la creación entera, es Dios porque es el fin de toda la creación, Pero si hablamos de un bien común ya más en el orden terrenal,
veremos que es el verdadero bien y la verdadera perfección, la plena realización de todos y cada uno de los miembros de una sociedad. Esto no es una utopía. Algunos pensarían, esto es utópico. No, la diferencia entre la utopía y la realidad, que es el bien común, es que el bien común es un deber ser, es decir, sí es posible de alcanzar, y no solo es posible, sino que en Cristo y por Cristo tenemos que alcanzarlos los hombres. En cambio, una utopía es una cosa que suena muy maravillosa, pero que es imposible de realizar. Esa es la distinción entre la utopía y entre el deber ser, que es el bien común, que es el verdadero bien de todos y cada uno. Y para que esto se realice adecuadamente, pues es necesario que todas las estructuras se ordenen a Dios, que haya justicia, que haya paz, que los hombres trabajemos por la paz, es decir, por la tranquilidad del orden justo, dándole a cada uno lo que le corresponde subsidiariamente. Es decir, que este universal distributivo, porque se van distribuyendo los roles, los bienes, los apostolados, según las características de cada uno, porque aún entre los sacerdotes hay quienes tienen unas características, un perfil diferente unos que otros, entre los obispos igual, unos reciben unos dones y otros igual los seglares, entonces debemos poner todo al servicio y distribuir subsidiariamente los bienes según las responsabilidades, pero eso sí, como dice la doctrina social cristiana, nadie, absolutamente nadie debe o puede quedar excluido o ganando o teniendo menos de lo que se necesita para vivir dignamente, por sencilla que sea su actividad y su aportación. Hay actividades que pueden parecer muy sencillas, demasiado modestas, pero pueden tener un gran valor, ¿eh? Hay mucha confusión a veces al respecto, y a veces pensamos que un gran predicador que predica a muchas personas o a un obispo hace grandes cosas, y que una persona a lo mejor que está en un semáforo pidiendo limosna puede que no haga, ¿sí? Pero yo quisiera ver la oración de esa persona, qué eficacia puede tener, o de un enfermo en un hospital. Estas personas tienen un apostolado muy grande, y la eficacia de su oración y de su apostolado puede ser de niveles que nosotros no nos imaginamos. Y no nos imaginamos porque nosotros nos importa, nos interesa, o somos digamos, estamos muy hechos a ver lo sensible, lo material, y poco vemos lo espiritual. Y como nosotros no podemos acceder a eso, porque nos permanece velado y está en el interior de las personas y en su intimidad con Dios, pues despreciamos este ámbito muchas veces, sin darnos cuenta de que una persona, por modesta, por sencilla que sea, y por su situación, en la situación que se encuentre, un migrante, un indocumentado, pues puede lograr mucho ofreciendo su vida, su sacrificio, su apostolado, a lo mejor limpiando un parabrisas, incluso, que a veces nos molesta que nos limpien los parabrisas en diferentes partes del mundo donde se da este fenómeno, o donde se pide limosna, o en fin. Pero todos debemos ser conscientes, y nadie, absolutamente nadie, queda excluido de tener un apostolado. Tenemos que tener vida interior, sacramentos, es muy importante. También a veces nos vamos alejando de los sacramentos por diferentes cuestiones. No hay que alejarse, porque alejarse de Dios es fuente de muchos problemas, de muchas angustias y de muchas tristezas. Y por eso es que la vida del cristiano debe estar encaminada a Dios. Por eso viene esta exhortación al final, una exhortación a realizar, a llevar a cabo todo esto, que como lo dice el documento, no es solo en el orden intelectual, que es muy importante, porque el orden intelectual es la base. El hombre es un ser intelectual por naturaleza, espiritual, ¿sí? Eminentemente espiritual. El espíritu tiene que ver con la inteligencia y con la voluntad también. Son facultades que están hechas para el bien absoluto y para la verdad absoluta, y por eso son superiores. Y la vida espiritual tiene que ver también con la relación directa con Dios que debemos tener todos los cristianos por medio de la oración. No tanto siempre rezar nada más, sino también de orar, ¿sí? Orar profundamente, es decir, presentar a Dios nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, y abandonarnos en Él. Muchas veces nuestras preocupaciones y todo lo que tenemos, pues son causa de nuestra misma inconsistencia, de nuestra misma inconstancia,
de nuestra negligencia, de nuestros errores también en la forma de relacionarnos con Dios. Hay que recapacitar sobre esto y hay que llevar a cabo lo que dice este documento para poder predicar con una buena formación, una formación sólida que hay no solo que buscar, sino que nosotros mismos la tenemos que edificar. ¿Y cómo la podemos edificar? Bueno, pues es muy fácil, acudiendo al Catecismo de la Iglesia Católica, que es un documento oficial de la Iglesia, a las encíclicas, a las cartas, a todos los documentos, las cartas pastorales, las exhortaciones apostólicas, los decretos, todos los documentos de la Iglesia Católica. Estos los encontramos en cualquier librería católica. Podemos encontrar estos documentos y estos documentos hacen muchísimo bien porque hay que también aprender a leerlos, No nada más es leerlos pasando una hoja y tras otra, sino que hay que aprenderlos a leer y por eso es necesario también tener la guía de algún profesor o de alguien que siempre hay. Desde luego en María Visión tenemos muchos programas que nos ayudan a comprender estos documentos, este lenguaje de la Iglesia Católica, que no va a cambiar porque ya son 2000 años de Iglesia y que nosotros tenemos que aprender para poder acceder con más profundidad a estos documentos, formarnos en esos y crear además círculos de estudio, instituciones que vayan alrededor. Estas instituciones cristianas o católicas que desprecian los documentos oficiales, que van más por la cuestión científica de los avances en la investigación sobre los textos sagrados, sobre la Sagrada Escritura, no son muy formativas, porque si bien tiene que haber científicos, teólogos que estén dedicados a eso, los seglares y los presbíteros y los diáconos tenemos que conocer todos lo que es la doctrina oficial de la Iglesia que se encuentra en los documentos oficiales. Muchas veces me preguntan, ¿y dónde podemos saber eso? ¿Y cómo sabemos si es verdadero lo que dijo esta persona, o este obispo, o este presbítero, o este laico, o esta institución? Hay que ir al catecismo, a los documentos oficiales, hay que ir también a las encíclicas, a las cartas. Todas estas vienen además en presentaciones muy económicas, porque las podemos encontrar por separado, unos documentos muy pequeñitos, muy delgados, y tenemos acceso a ellas muy fácilmente. Así que no hay pretexto para no formarnos, porque además, si no estamos formados, unos ciegos guiando a otros ciegos, no llegamos a ninguna parte. Ni tampoco podemos abusar del Espíritu Santo diciendo, ay, como yo estoy lleno del Espíritu Santo, pues no voy a estudiar, no me voy a esforzar, ni siquiera filosofía, ni teología, ni nada, porque yo con mi ejemplo y con mi vida espiritual basta. No basta, porque por eso este documento nos está pidiendo la formación. Pero bueno, es así como hemos llegado al final de este programa. El tiempo vuela y bueno, pues les invitamos a que continúen con la programación de María Visión y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.